Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar, por la gracia y con el poder de su Espíritu, vamos a tratar de entender un tema que es un tema importante que debería de ayudarnos a quitar prejuicios, de centrarnos, de estar seguros que los temas trascendentales que están en juego los tenemos claros, los entendemos, porque desgraciadamente hoy en día y todo aquel que estudia la palabra de Dios se puede dar cuenta con facilidad que los tiempos finales serán los tiempos de mayor confusión de toda la historia de la humanidad. Desgraciadamente en el pueblo de Dios también es así. Por eso es necesario que entendamos un mensaje como el de hoy, que tiene el propósito de quitar nuestros prejuicios, abrir nuestra mente y ser capaces de prepararnos para entender precisamente esos temas trascendentales que están en el juego. Sin más dilación, vamos a entrar en el texto y veamos qué es lo que nuestro Dios nos quiere transmitir. Por cierto, la reflexión de hoy está titulada, tal como lo veis, los temas trascendentales que están en juego. Cuando se le pida que escuche las razones de una doctrina que no comprende, no condene el mensaje hasta que le haya dado una investigación exhaustiva, a fondo, ¿verdad? Y sepa por la palabra de Dios que no es defendible. Y este es un asunto muy importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que tenemos tantas doctrinas, tanta confusión dentro de la iglesia, me refiero, ¿no? Ya no fuera, ¿no? Sino dentro de la iglesia. De cuántas maneras entendemos que seremos salvos, ¿verdad? Y sobre los eventos que han de ocurrir, también hay mucha confusión hoy día. Tal como hemos visto en la reflexión anterior, pues todavía hay cosas que no se entienden aunque están escritas. Y, y quiero deciros, mis queridos hermanos, porque es que me encuentro una y otra vez este asunto, y mucha gente está esperando la ley dominical. Quiero lanzar una advertencia, mis queridos hermanos. Tal como vimos la reflexión anterior, lo que va a provocar la ley dominical será precisamente el sellamiento del pueblo de Dios. En aquel momento el pueblo de Dios brillarán. Lo hemos visto en la visión de los dos tronos y otros textos que aquí hemos tratado. Y este evento ocurre antes de la ley dominical, no después, mis queridos hermanos. Os invito con seriedad que estudiéis este asunto. Lo veo apuntando a mucha gente la ley dominical, la ley dominical, la ley dominical. Querido, para nosotros el sellamiento es lo que realmente esperamos. Si no estamos sellados, todo lo demás no importa. Por eso quiero atraer la atención aquí, mis queridos hermanos, estudiad, y ese texto también va a recalcar este asunto. Estudiad por vosotros mismos, aseguraos que aquello que creéis en lo escrito está y no lo que te cuentan alguien. ¿Verdad? No pongas tu salvación en manos de ningún hombre. Por favor, estudiemos por nosotros mismos. La ley dominical es resultado del sellamiento del pueblo de Dios, de esa gran obra que el pueblo de Dios estará haciendo en aquel momento. Por lo tanto, el decreto dominical es consecuencia del sellamiento del pueblo de Dios y no al revés. Porque veo mucha gente que está apuntando la ley dominical, la ley dominical. Queridos, cuando la ley dominical venga, nosotros estamos sellados. No nos va a tocar nadie. Entendamos bien la profecía, entendamos bien los eventos que están por delante de nosotros. Por favor, no os engañéis. Por eso os digo, y por eso ese texto atrae la atención sobre estos asuntos, los temas trascendentales
El sellamiento es el tema trascendental del pueblo de Dios. No nos dejemos engañar. Fijaos, cuando se les pide que escuche las razones de una doctrina que no comprende, no condene el mensaje hasta que le haya dado una investigación exhaustiva y sepa por la palabra de Dios que no es defendible. Asegurémonos, mis queridos hermanos, de lo que creemos, porque nuestra salvación depende de esto. No es broma. Lo digo muy, muy, muy en serio. Fijaos lo que dice la sierva. Si tuviera la oportunidad, hablaría a los estudiantes de todas las escuelas sabáticas de la tierra, levantando mi voz en serio, apelando a que vayan a la palabra de Dios, a que vayan a la palabra de Dios. Asegúrense, mis queridos hermanos, buscando la verdad y la luz. Dios tiene una luz preciosa para llegar a su pueblo en este momento. Y deberíais esforzaros seriamente en vuestras investigaciones para apuntar nada menos que a un conocimiento profundo de cada punto de la verdad. Debemos de entender que este pueblo final, el remanente final, lo tiene todo claro. ¿Por qué? Porque no puede ser engañado. No debe de ser engañado y no será engañado. Si no lo tienes claro todo, a lo mejor no serás parte de este remanente final, porque las pruebas que van a venir seremos probados. Lo hemos tratado en estas reflexiones aquí. Por lo tanto, si no estamos preparados, vamos a tener un problema serio. Esforzaros seriamente en vuestras investigaciones para apuntar nada menos que a un conocimiento profundo de cada punto de la verdad, para que no se os encuentre en el día de Dios. ¿En qué día? En el día de su venida, en el sellamiento. Esta es la venida importante para nosotros, ¿verdad? La venida visible es para condenación, ¿verdad? La venida para el pueblo de Dios es la silenciosa, el sellamiento, ¿verdad? Si no está sellado, ya todo lo demás no importa, ¿verdad? Para que no se os encuentre en el día de Dios entre aquellos que no han vivido de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, entendemos lo importante que es este asunto, mis queridos hermanos. No es un juego. Los temas trascendentales que están en juego por el descuido de la palabra de Dios deben ser considerados cuidadosamente. El estudio de la Biblia merece el mejor esfuerzo mental, la habilidad más santificada. ¿Entendemos? O sea, lo sumamente importante que es este asunto, mis queridos hermanos. Fijaos, cuando se presenta una nueva luz a la iglesia, y ahora en el tiempo final, tenemos que entender claramente, la historia bíblica, el espíritu de profecía, todo lo que ha acontecido y todo lo que está escrito, sobre todo está para preparar bien este remanente final. Por lo tanto, es inevitable que haya entendimiento, nueva luz, nuevo entendimiento de las escrituras en este tiempo final. Es lógico, porque durante la historia que ha pasado, pues hemos sido engañados una y otra vez. Por lo tanto, debemos de esperarnos que haya mejor entendimiento, nueva luz en estos momentos, queridos hermanos. Y fijaos lo que nos dice aquí. Cuando se presenta una nueva luz a la iglesia, es peligroso cerrarse a ella. Negarse a escuchar porque tienen prejuicios contra el mensaje o el mensajero no hará que su caso sea excusable ante Dios. Por lo tanto, ¿entendemos la importancia que tiene este asunto? No es un juego, no es ninguna broma, mis queridos hermanos. Los tiempos que estamos viviendo requiere de nosotros el mayor esfuerzo mental, la habilidad más santificada, ¿verdad? Condenar lo que no habéis oído y no entendéis, no exaltará vuestra sabiduría a los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones, ¿verdad? De la verdad.
y hablar con desprecio de aquellos que Dios ha enviado con un mensaje de verdad es una locura, dice. Fijaos lo que dice, hablar con desprecio de aquellos que Dios ha enviado con un mensaje de verdad es una locura. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la perdición, queridos hermanos. Cuando rechazamos la nueva luz, el mensaje, nuevo entendimiento, ¿qué es lo que rechazamos en realidad, queridos? Porque no se trata del mensajero aquí, se trata del Espíritu Santo. Tenemos que entender en profundidad cuál es el asunto. Cuando rechazamos el mensaje, rechazamos en realidad al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado mortal? Rechazar el Espíritu Santo. Por eso dice, es una locura, porque te estás metiendo solito bajo la oscuridad. O sea, estás eligiendo la muerte, porque te parece que haciendo esto es una broma, es un juego. No es un juego, mi querido hermano. Rechazar la luz, rechazar el mensaje que Dios envía, sobre todo en estos momentos, porque ¿sabes lo que está ocurriendo ahora? Tiene que colocar todas las cosas en su sitio para este pueblo remanente, para que este pueblo remanente no vuelva a ser engañado, que tiene que glorificar a Dios, que hay una obra especial que se hará en este momento, el final del tiempo de la tierra, mis queridos hermanos. Por lo tanto, como he dicho antes, es inevitable que no haya mensaje nuevo, nuevos entendimientos, ¿verdad? Para que todas las cosas se pongan en su sitio, porque hemos sido engañados. Eso es lo que tratamos aquí de resaltar una y otra vez. Por eso nos dice, hablar con desprecio de aquellos que Dios ha enviado con un mensaje de verdad es una locura. La importancia que tiene este asunto. Si nuestra juventud busca educarse para ser trabajadores de su causa, deben aprender el camino del Señor y vivir de cada palabra que sale de su boca. No deben decidir que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. ¿Lo entendemos? ¿Quién está diciendo esto? Por favor, debemos entender la profundidad del asunto y del mensaje, ¿verdad? Es lógico que tiene que haber más luz. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados. Y es lógico que Dios en este momento haga la misma obra que hizo el pueblo de la Odisea, la iglesia de la Odisea en 1844. Restablecer doctrinas. Pues ahora mismo tiene que restablecer verdades. ¿Comprendemos que poco a poco nos hemos ido desviando? ¿Verdad? Por eso es necesario que estemos atentos, de mente abierta, estudiosos de la palabra, asegurándonos que aquello que creemos es la verdad y solo la verdad. Lo escrito está. Por lo tanto, no debemos rechazar el mensaje, pero sí asegurándonos que el mensaje que se predica, que viene esa nueva luz, es conforme con lo escrito está. Eso es lo que tenemos que hacer, estar de mente abierta, quitar los prejuicios, porque hay tanta gente que defiende cosas. Si no fueran tan importantes, me da la risa, queridos. Gente que dice, estás hablando en contra de la iglesia, por ejemplo. ¿Y qué es la iglesia? ¿Os dais cuenta cómo hay un prejuicio en nuestra mente? Somos incapaces de entender asuntos que Satanás nos ha metido en la mente y que somos incapaces de quitárnoslo. ¿Qué es la iglesia, querido? Eres tú y yo, da igual el sitio donde estés, donde 2 o 3 están juntos, esto es iglesia. Cuando se reúnen varias personas para un asunto, eso es iglesia. Estudienlo en griego, entender lo que es iglesia. Que es como si fuera una asamblea, a eso se refiere. Y no se refiere a un espacio, a una corporación. Esto fueron herramientas que en su momento nos han ayudado, pero hoy día podemos ver que Dios está quitándonos prejuicios, ayudándonos a entender qué es iglesia. 2 o 3 que están juntos con el mismo propósito, si este propósito es entender el Evangelio, Dios estará con nosotros. Esta es la iglesia. Y hay tanta gente que tiene en su mente otras cosas, que no entiende, y así seguidas muchas otras.
muchos otros conceptos que están en nuestra mente y creemos que, por ejemplo, el sábado. Mucha gente cree que el sábado es el séptimo día que tú te vas a la iglesia y guardas este sábado. Querido, el sábado del Edén era todos los días. Aparte del séptimo día, el descanso auténtico es el descanso en Cristo, o Cristo en nosotros, mejor dicho. Este es el sábado eterno. Por eso nos dice el Apocalipsis de sábado en sábado. Porque estamos en un sábado continuo. Ya hay paz, ya hay tranquilidad, ya hay seguridad, ya hay amor, hay confianza. Esta es la eternidad, queridos hermanos. Y así muchas otras cosas. Mucha gente cree que guardando el sábado, él es guardador del sábado. No has entendido el Evangelio, querido hermano. El sábado es todos los días. No hay ni un día en donde te puedes permitir no descansar en Cristo. Ningún solo día, ni día y noche. ¿Verdad? Este es el auténtico sábado. ¿Y cuántas cosas más habría que hablar? ¿Verdad? Por eso nos dirige la palabra de Dios, que nos aseguremos de qué creemos, queridos hermanos. ¿Verdad? No deben decidir que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, correrán el peligro de desechar las preciosas joyas de la verdad que serán descubiertas cuando los hombres vuelvan su atención a la búsqueda de la rica mina de la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene que ocurrir eso? ¿Entendemos? ¿Por qué dice cuando que las preciosas joyas de la verdad que serán descubiertas cuando los hombres vuelvan su atención? ¿Y cuántos se han quitado la atención? ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Los hombres vuelvan su atención a la búsqueda de la rica mina de la palabra de Dios. ¿Cuándo se vuelve su atención? Cuando ven esos tiempos que vivimos, queridos hermanos. Se dan cuenta que ya no hay más tiempo, que ya hay que ponerse serio. Eso trata de decirnos, ¿verdad? Los que han entrado en la labor de la enseñanza o que han sido llamados a cualquier puesto de responsabilidad no deben conformarse con tomar el producto de las investigaciones de otras mentes, sino que deben investigar la verdad por sí mismo. Y desgraciadamente confiamos mucho en lo que otros han hecho, o libros que escriben, o enseñanzas de por ahí, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que allí hay una mezcla de verdad y de engaño, ¿verdad? Por eso es necesario que ahora, al final del tiempo, todas las cosas tienen que ser puestas en su sitio. ¿Que no habrá mucha gente que entenderá esto? Desgraciadamente no. Por eso nos dice que solamente un grupo pequeño estará en aquel camino correcto, ¿verdad? Y no en aquel maldito tren. Si entendemos el Evangelio, ¿verdad? Lo escrito está. Por eso es necesario que entendamos por nosotros mismos. Yo os diría, es mi experiencia, es centrarse en el espíritu de profecía y tratar de entender, porque hay que entender un concepto claro. Mucha gente da de lado el espíritu de profecía. Y yo no voy a decir aquí ni que está por encima, por debajo, ni de ninguna parte frente a la Biblia. Eso cada uno que lo tome como quiera. Pero querido, te aseguro que si te vas a poner en serio a estudiar el espíritu de profecía como si no hubiera un mañana, te aseguro que entenderás el Evangelio sin ningún tipo de problemas. Te aseguro. Porque es mi experiencia, mis queridos hermanos. Yo no he ido a ninguna escuela, yo no sé lo que sé por otros, sino por una investigación personal, que no es fácil, no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil? Ni para el que escribió tampoco fue fácil, porque muchas veces, muchísimas veces, a medianoche venía el ángel y le decía lo que tiene que escribir. Muchas veces. Por lo tanto, no fue fácil ni para quien escribió, ¿cómo va a ser fácil para ti? Sin embargo, si te pones a estudiar lo escrito está, y ahora lo vas a ver, te aseguro que no necesitas ninguna escuela de teología, ningún doctorado de nada. Con el Espíritu de Dios,
con deseo de aprender, con una mente abierta, entenderás. Porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, no soy ninguna luminaria. Lo único que he querido entender. De rodillas, orando, pidiendo poder de lo alto, y es así como he entendido. Es tan sencillo como esto, mis queridos hermanos. Fijaos lo que nos dice. Si no se acostumbran a investigar por sí mismos los temas de la verdad, se volverán superficiales en su vida y en sus adquisiciones, en sus doctrinas, enseñanzas, ¿verdad? En su entendimiento. Perdón. Las opiniones de sus asociados, ¿verdad? Pueden ser de valor para usted, pero no debe confiar en ellos y no tener ideas definidas propias. Es decir, esto es así y no se puede cambiar. Pues si me viene luz nueva y es conforme con lo escrito está, tengo que cambiar. Eso no debe de ser en ningún momento un problema. Cuando se convierte en un problema, en realidad debería de darme cuenta que tengo un problema de vanidad. Es la vanidad la que me impide aceptar la nueva luz. Y si eso es así, estoy perdido. Esto para mí debería de ser una señal fuerte que todavía queda obra por hacer para purificar mi templo, ¿verdad? Debéis examinar las verdades que os han hecho creer hasta que sepáis que no tienen ningún defecto. Es decir, todo aquello que nos han hecho creer que son nuestras doctrinas, nuestros principios, debemos estudiarlos por nosotros mismos y asegurarnos que es conforme con lo escrito está. No vaya a ser que creamos cosas que no es verdad. Pierdes mucho cuando no traes cada punto de fe que sostienes a la ley y al testimonio, porque no ves o aprecias la verdad tal como es. O que toda nuestra juventud pueda apreciar el privilegio que Dios ha dado. Atentos aquí. Es su voluntad que vayas a la fuente de toda la luz, a la Biblia y al Espíritu de profecía, y recibas la iluminación de su Espíritu. Y fijaos porque ese texto no lo he puesto yo, es así en original. Porque esto se le dará a todo humilde buscador de la verdad. ¿Qué es lo que necesitas? Humildad. Y preguntas y buscar las respuestas. Y se nos dan. Eso es lo que nos quiere traer, eso es lo que nos quiere decir aquí, mis queridos hermanos. El mismo Dios, a través de su Espíritu, nos dará la verdad a todo aquel que con humildad la busca. Y entonces sabrás que el Espíritu y la palabra están de acuerdo. Y sabrás que sabes lo que es la verdad. ¿Qué seguridad da este conocimiento? ¿Qué seguridad da este conocimiento? ¿Verdad? Podéis entonces hablar con poder, proclamando lo que habéis aprendido como verdad, sabiendo que no habéis seguido fábulas astutamente ideadas. Os deseo, mis queridos hermanos, que esta sea también vuestra experiencia. Porque cuando yo entendí la verdad, ya os lo conté, cuando yo entendí la verdad, entonces es cuando yo decidí salir y hacer esta obra, la que estoy haciendo. Porque me he dado cuenta de cuántas cosas no están bien y que tienen que ser corregidas, que no se puede uno callar, ni debe callarse si entiende lo escrito está. La luz está para iluminar, no para ser tapada, para guardársela uno, ¿verdad? Porque es así como yo también me he enterado de verdades, ¿verdad? A través de otras personas que han dedicado su vida por completo al estudio de la palabra de Dios. Y es así como han llegado a entender verdades profundas. Pues así es como yo de otros, y así como a través de mí probablemente otros, y así tenemos que ser luces para un mundo que está metido en la oscuridad. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado una vez más.
Os deseo, mis queridos hermanos, que hagáis vuestra propia reflexión, ¿verdad? Es necesario, es así como la palabra nos cambia, ¿verdad? Y es así como el Espíritu de Dios se apodera de nosotros. Es así como se hace la limpieza de nuestro templo. Necesitamos quitar muchos prejuicios, muchos conceptos que no están bien, mis queridos hermanos. Hemos de ponerlos en su sitio. Sí deseamos estar entre los 144.000 que estarán de pie, espero que entendáis lo que estoy diciendo, que estarán de pie cuando Cristo venga. Están de pie porque están sellados. Y todos aquellos que no están de pie desearían estar muertos ya en su venida. Espero que os sirva esta reflexión, ¿verdad? Para vuestra propia reflexión. Y también le ruego a Dios, mis queridos hermanos, que una vez que entendéis este mensaje, lo prediquéis. Lo pongáis en práctica en vuestra vida, pero también lo prediquéis. Aprovechad todos los recursos que tenéis a vuestro alcance y difundid la verdad. La verdad. A mí no me interesa que difundáis nada de mí, no, prediqued la verdad. Yo no soy relevante, lo he dicho tantas veces que me aburro hasta yo. Yo no soy relevante y mi vanidad no tiene ningún problema. Está donde tiene que estar. Pero el mensaje, la verdad, es importante. Una vida que está en alguna parte en este planeta puede depender de mi obra. Espero que entendamos muy bien este asunto, mis queridos hermanos. Os deseo que tengáis un próspero día y todo lo que os he dicho, mis queridos hermanos, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.